Buenas tardes, muchachos, ¿me escuchan? Sí, profesor, buenas tardes, yo lo escucho. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo anda? Bien, muchachos, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. Qué alegría, profe, que está con nosotros hoy. Gracias, les agradezco, chicos. Buenas tardes, doctor. Habíamos quedado con los chicos que se conectaron primero, empezar 7:10 para darle tiempo al resto de los muchachos que puedan conectarse. Pero yo veo que somos más de 60, así que entiendo que debemos estar casi todos. Nosotros habíamos quedado en la última clase, estábamos viendo los contratos administrativos. Y entiendo, salvo que lo hayan visto con alguno, de concesión de servicio público. No sé si ustedes vieron algo ya de servicios públicos. Yo tengo solo la entendido parte general, el contrato no. El contrato no, pero sí la parte general. Sí, vimos el los caracteres, eso la lo vieron. naturaleza jurídica, el concepto. Sí, perfecto. ¿La retribución de los servicios públicos lo vieron? No, o sea, yo lo que tengo anotado son los caracteres. Sí, lo último, Sí, la última parte de la clase, ¿no, chicos? Se habló de tasas y de la contribuciones, tasa, creo, pero no sé si ese es todo el tema. Y el precio. Claro, es muy poquito lo que yo tengo anotado, como que fue lo último de la clase, me parece. Si lo puede dar, profe. Bueno, miren, para poder hablarles un poquito de concesión de servicio público, tengo que enfocarme en el tema principal, que son los servicios públicos en sí mismos. Si ustedes ya vieron el concepto, entienden lo que es el servicio público, voy a hablarles un poquito de lo que es la retribución. Y luego sí vamos a abordar el contrato en sí mismo. Después, si nos queda tiempo, avanzaremos con algún otro tema. Los jueves próximos, seguramente el doctor De Santis le dará el tema de responsabilidad del Estado, porque escuché que alguien preguntaba sobre ese tema. Como es una temática que a él le gusta enfocar, entiendo que va a ser mejor que dé él esa parte de la materia. Profesor, ¿le hago una consulta? ¿Profe? Sí, lo que tú quieras. No, porque había algunas unidades que quedaron sin abordarse. No sé si eso va a entrar en el parcial o no. Por ejemplo, lo de bienes del Estado, los límites a la propiedad privada, poder de policía. ¿No vieron poder de policía tampoco? O sea, hay como 3 unidades por lo menos que no llegamos a ¿Cuándo tocar. tienen ustedes? Disculpen, ¿cuándo tienen el próximo parcial? La semana próxima están los 2. Es decir, ¿el jueves es la última clase? Sí. Algunos El jueves es la última clase. Es decir, el jueves tienen responsabilidad del Estado. El martes ya tenemos el parcial. Bien, eso no lo sabía. Bueno, voy a tratar de hacerles un bosquejo muy general de los temas que son más importantes. Entiendo yo que si hay algún tema que no se ve en la cursada, no se tomará, no se hará hincapié. Igual los temas que ustedes me están mencionando, salvo poder de policía, lo van a volver a ver en Administrativo 2. Pero de todas formas voy a tratar de llegar lo más que pueda. Pero tampoco quiero hacerles una charla muy de café y que después ustedes tengan que estudiar unidades completas, ¿no? Tampoco sería justo. Pero quizás sí un bosquejo general. Bueno, miren, ustedes ya saben lo que es el servicio público. Los servicios públicos nacen cuando hay una necesidad pública a satisfacer. El servicio público es una función que el Estado no puede dejar de abordar. Y siempre, por más que lo terciarice, es el responsable de esa situación. Si ustedes quieren, de esa situación pseudo-contractual. Se me escucha bien, ¿verdad? Sí, profesor. Sí, doctor. Bueno, genial. Sí, profe. Lo escucho muy alejado, antes lo escuchaba más cerca, pero por ahí es mi dispositivo. Un poco bajo. Sí. No, hay veces Traten que ustedes de cerrar los micrófonos. Yo voy a ver si cerrando la imagen ustedes me escuchan mejor. No les molesta, ¿no?
Voy a ver si puedo... No, profe, se escucha bien, pasa que no se tiene que alejar mucho del micrófono nomás, pero se lo escucha y se lo ve bien también. Sí, vamos a ver, porque en otras clases cuando apago la cámara se me escucha mucho mejor. No sé ahora si ustedes me escuchan Está mejor. perfecto. Sí, Genial. ahora sí. Ahora sí. Bueno, como les decía recién, muchachos, los servicios públicos son prestaciones que cubren necesidades públicas, ¿no? Que tienen un interés comunitario, que explicitan las funciones fines del Estado, que pueden ser gestionadas y ejecutadas directamente del Estado, es decir, per se, o a través de terceros. A través, por ejemplo, de una concesión, de un permiso, de una licencia, de una habilitación, de una autorización. En fin, las modalidades son varias. Lo que nunca pierde la administración pública es esa facultad de fiscalización del servicio público. Lo que tenemos que quizás tener más presente en lo que es el servicio público en sí mismo es la calidad que adoptan los administrados, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados en que los servicios públicos, mal llamados privatizados, al usuario se le da la categoría de cliente, lo cual está mal, porque uno al cliente lo atiende si quiere y si no quiere no lo atiende. Al usuario no, tiene la obligación legal de satisfacer su necesidad, ¿no? Siempre y cuando esa necesidad sea de carácter general, es decir, no necesariamente una necesidad particular. El Estado siempre es el prestador. El órgano administrativo siempre es el prestador del servicio, aunque utilice un tercero para satisfacerlo. Es decir, la responsabilidad recae siempre en el órgano estatal. Eso implica que por más que exista un contrato, ya sea de concesión, de permiso, un contrato precario de uso, lo cierto es que el prestador siempre es el órgano estatal. Por eso clasificábamos a los servicios públicos de distintas maneras, ¿no? Propios e impropios, la categoría más común. Ahora bien, esos servicios públicos, como ustedes ya saben, tienen ciertos caracteres, como la continuidad, la regularidad, la uniformidad, la generalidad, la obligatoriedad. Y cada uno de ellos tiene particularidades, en las cuales no voy a andar porque ustedes ya lo vieron. Lo que sí quiero decirles es que los servicios públicos existe en los servicios públicos una forma de retribución. Es decir, que los servicios públicos pueden ser prestados en forma gratuita, onerosa o lucrativa. Esto no significa que el servicio público que nosotros estemos usando no tenga un costo económico y que el usuario, en forma directa o indirecta, lo abone. Cuando hablamos de servicios públicos gratuitos, son aquellos que son prestados sin que los usuarios abonen específica o concretamente suma alguna por la prestación. Por ejemplo, el Servicio de Defensa Nacional. Ahora, como ustedes bien saben, el Servicio de Defensa Nacional se sostiene gracias a una partida presupuestaria que establece el Congreso y que sale de los recursos del Estado. Y como ustedes también bien saben, los recursos del Estado se forman con ciertos impuestos abonados por el conjunto de los administrados. Entonces, los servicios gratuitos se caracterizan por llamarse de esa forma porque no se paga de manera individual. Es decir, el usuario del servicio no lo paga en forma individual, sino que lo abona la sociedad en su conjunto. Luego tenemos los servicios públicos onerosos, que son aquellos en que el usuario debe abonar una suma en pago por la prestación. Obviamente que se le suministra. La onerosidad existe por el solo hecho de no ser un servicio gratuito. El pago que realiza el usuario solo cubre el costo de la prestación. El pago que se realiza en un servicio oneroso solo cubre el gasto de llevar adelante el servicio. En cambio, el servicio lucrativo, el servicio público lucrativo,
son donde el usuario, además de abonar el costo del servicio, abona las utilidades del prestador. Entonces, a modo de síntesis, hay 3 formas de retribuir un servicio público. Gratuito, a través de los impuestos; oneroso, donde solo pagamos el costo de llevar adelante la prestación; y los servicios públicos lucrativos, donde no solo abonamos el costo, sino también la ganancia del prestador. ¿Cómo se materializa esto? Bueno, a través de tarifas, tasas, precios, contribución de mejoras. Es decir, existen una serie de variables por las cuales los usuarios abonamos los servicios públicos. Cuando hablamos de tarifa, esto seguramente lo vieron con el doctor De Santis, es simplemente un listado de precios o de tasas. La tasa es la retribución correspondiente a los servicios públicos cuya utilización es legalmente obligatoria. Por ejemplo, los servicios municipales, la tasa de alumbrado barrido y limpieza. Es decir, que llamamos tasa a esa contribución en donde los administrados estamos obligados legalmente a satisfacerla. Y donde el vínculo que liga a los usuarios con la prestadora o la prestataria, siempre del servicio, es de carácter reglamentario. Por ejemplo, en cada municipio hay una ordenanza que establece cuál es la tasa de alumbrado, barrido y limpieza o de tasas generales. El precio, por su parte, es la retribución correspondiente a aquellos servicios de carácter uti singulis, es decir, donde su utilización es de carácter facultativa para el usuario. Es decir, en el tema de la tasa, la obligación de abonar dicha tasa es de carácter legal. No le van a preguntar a usted si le gusta o no le gusta, si quiere o no quiere. El recolector de residuos va a pasar por la puerta de su casa el día que tenga que pasar y a usted le van a cobrar una tasa por ese servicio. En cambio, en el precio, lo que caracteriza o la diferencia es la posibilidad de elección que tiene el usuario de utilizar o no el servicio. Déjenme volver un poquito para atrás. Baringhorst nos distingue 2 tipos en los servicios públicos, 2 tipos de uso. Los que son de uso universal, uti universi, y los que son de uso individual, uti singuli. Los servicios públicos de uso universal, como por ejemplo los gastos de organización y funcionamiento de la administración pública, son cubiertos en principio por impuestos. Y él nos da el ejemplo de la policía de seguridad. Y la Corte tiene dicho que los impuestos son establecidos para beneficio general, no individual. Y que ese beneficio que reciben los contribuyentes es el resultado de vivir bajo el amparo de un gobierno que requiere para su funcionamiento medios económicos. Baringhorst continúa diciendo que en cambio aquellos servicios que son de carácter singular, los gastos que ese servicio demande, tanto sea la organización como el funcionamiento, van a quedar a expensas del usuario en su totalidad.
siempre y cuando los utilice. Por ejemplo, el servicio de luz, el servicio de gas, el servicio de teléfono. Y él continúa explicándonos que no es antijurídico que recaiga esa obligación de pago sobre aquellas personas que usufructan el servicio. Porque si lo aplicarían a la universalidad de la comunidad, es decir, a toda la comunidad en su conjunto, ¿hola? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Genial. Entonces él nos decía que si los gastos gravitaran sobre la totalidad de los habitantes, habría una suerte de perjuicio para aquellos individuos que no abonan, que no usufructan el servicio público. Si bien los servicios públicos son de carácter general, según la clasificación de Marijo, que los habla de clase de servicio público, según el tipo de servicio de que se trate, va a tener una aplicación de orden general y otra de orden particular. A eso se refiere cuando hablamos de tasas y precios. Cuando hablamos de un precio, lo abona aquel usuario que utiliza el servicio. El que no lo utiliza no lo abona. En cambio, en la tasa lo abonan todos, hagan uso o no de ese servicio. ¿Me explico? Por lo general, si es la recolección de residuos, se hace hacia todos los vecinos. ¿Se entiende? Pero no son las únicas dos maneras. No sé si he sido claro, muchachos, con respecto a esto. Sí, doctor. Bien, no es la única forma de retribuir un servicio público. Existen otras, como por ejemplo la contribución de mejoras. Y esta es una suerte de tributo que se le abona al Estado por la plusvalía que adquiere la cosa ante la realización de una obra o servicio determinados que antes no poseía. Siempre que dicha mejora contribuya, es decir, contribuya al aumento del valor potencial que tiene la cosa privada. Miren, con un ejemplo se va a entender muy bien. No hace mucho tiempo atrás, los vecinos, muchos vecinos, vivían en calles de tierra y sus propiedades tenían un valor determinado. Por ejemplo, si el órgano administrativo realiza una obra que genere un gasto al erario público y que por su parte va a dar como consecuencia una mejora en el valor patrimonial del frentista o del vecino, si no hubiera una compensación de carácter económica, el vecino estaría teniendo un enriquecimiento sin causa en desmedro del resto de los vecinos. Por eso, los frentistas de una obra de esa naturaleza, como di en el ejemplo, van a abonar un monto económico determinado que probablemente no cubra el costo del servicio, pero sí tienda a equiparar la mejora patrimonial que ha recibido con esa obra. Yo recuerdo cuando era chico, ¿no? Y quizás algunos de ustedes también lo recuerden, donde tener una línea telefónica era algo muy complejo. La colocación de un servicio público de comunicación incrementaba hasta en un 50% el valor de la propiedad. ¿Me explico? Y ese servicio era de carácter singular, la administración pública no tenía nada que ver. Pero también recuerdo que una calle que tenía alumbrado público, a través de lo que nosotros llamábamos luces, tiene un nombre, las luces de alumbrado público, pero no recuerdo el nombre técnico. Luminaria. Luminaria, exacto, gracias muchachos. Es por mi vejez prematura esto. La arteriosclerosis a veces hace que divague en el tiempo. Y me acuerdo más de lo nuevo, sí. ¿Puede ser el ejemplo? No, sí, estoy seguro que es por eso, ¿eh? Cuando en el barrio te van a poner el gas, entre todos los vecinos pagan. Por ejemplo, miren, que una casa tenga línea telefónica es una cuestión de un servicio singular, ¿no? Aumentará el valor, no aumentará el valor, pero al Estado poco le importa.
Ahora, si se pone una luminaria pública donde antes no lo había, ese sector de la ciudad o del barrio adquiere un valor económico diferente. Por el solo hecho de tener luminaria, por el solo hecho de tener la red de gas o de agua potable. Eso automáticamente aumenta el valor del inmueble. Entonces sería absolutamente injusto que los vecinos que no van a gozar de ese beneficio y que se encuentran a una distancia de 1 kilómetro abonen la obra donde ustedes son beneficiarios. ¿Me siguen? Entonces, es normal que en esta contribución de mejora el vecino afectado le compense al Estado por la obra realizada, ya sea en forma directa o en forma indirecta. A veces tiene que pagar directamente en la empresa que hace la obra. Sería un enriquecimiento sin causa si no lo abonas, Exactamente, ¿no? Exactamente. Ese es el fundamento jurídico. El fundamento jurídico de que abone esa contribución de mejora es por la plusvalía que recibe su propiedad. Imagínese que una casa en calle de tierra valga 10 pesos. Le hacen el asfalto y vale 13. Ahora, ¿quién va a ganar esa diferencia de 3 pesos? ¿La administración pública? No. La gana el propietario. Jurídicamente hablando, no puede haber un enriquecimiento sin causa. Entonces debe compensarlo a través de esta contribución de mejora. ¿Se entiende? Profe, si no lo hace, ¿se lo reclama o cómo se regula? Bueno, mire, desde el punto de estos sistemas, uno de ellos es recabar la conformidad de los vecinos que van a ser beneficiados con esos y ofrecerles una suerte de facilidad de pago. A veces esa función se la delegaban directamente a las empresas. Entonces la empresa era la que se encargaba de realizar esos convenios de pago. Claro, ¿qué ocurría si, por ejemplo, en una cuadra había 2 o 3 vecinos que no querían pagar? Bueno, en esa hipótesis, que no quieran pagar 2 y son minoría, la obra se realiza igual. Después se les cargaba una deuda sobre el inmueble. Ahora, si la mitad de la gente no quería abonar, ahí el tema ya era más difícil, ¿no? Tendría que haber una ordenanza, porque esto tiene carácter local, una ordenanza que obligara a establecer la obra y que esa obra se compensara a través de una tasa especial que abonarían todos los vecinos. El problema más grave era que a veces había, las obras no es de hacer una cuadra, probablemente sean varias cuadras. Cuando había discontinuidad en la aceptación, 2 cuadras decían que sí, 3 decían que no, las otras 2 decían que sí. Bueno, ahí no se podía hacer la obra, salvo que invocando el interés público y el beneficio colectivo, el gobierno local lo haga igual y después lo cobraba a través de las tasas, ¿no? Y ante el incumplimiento de pago estaba el juicio de apremio, o está el juicio de apremio. ¿Me explico? Ahora, si en la gran mayoría no deseaban ese servicio, no deseaban ese servicio, bueno, en ese caso la obra no se hacía. Pero esto es muy, muy relativo, muchachos, porque va a depender de las circunstancias, el tiempo, los principios rectores que regulen a esa sociedad en ese momento determinado. Aquellos que tienen alguna propiedad en la costa atlántica, cuando se hizo la red de agua potable, no le preguntaron a ningún vecino. Fue la administración, la hizo y después te llevaba la boleta para pagar. Hubiera o no hubiera conformidad. ¿Y en qué se basaba? ¿Por qué esa situación tan arbitraria? Porque yo lo veía como algo arbitrario. Bueno, por el bien colectivo, invocaban la salubridad pública, que las aguas en el lugar estaban contaminadas, lo cual no era mentira, ¿no? Ustedes, si tienen alguna propiedad en la costa atlántica y sacan el agua de pozo y no de la red, ¿no? Van a ver que esa agua tiene salitre, tiene sal, es agua salada. Por más que sea sacada, obviamente no del mar, sino de las napas profundas. Entonces, invocando esa suerte de salubridad pública, los tipos pudieron hacer la obra. Lo mismo con el gas. La red de tendido de gas que pasa por la puerta de su casa, se conecte usted o no se conecte, la red la paga igual. Después, si se conecta, paga el consumo. ¿Me explico? Y eso tiene que ver con la mejora de los, en fin, a la que están sujetos los bienes. ¿Perdón? ¿Ahí te puso cosita, mira? Apa.
Sí, lo mismo con el servicio de las cloacas, ¿o no, profesor? Exacto, exacto. Bueno, con la cloaca mucho más, Silvina, perdón. Mucho más porque ahí sí está involucrada la salubridad pública. Piensen ustedes, ¿no? Los que tienen mi edad, bueno, no creo que ninguno de ustedes tenga mi edad, pero bueno, sé que son más jovencitos que yo. Pero recuerden ustedes que el agua se toma de las napas de profundidad. Y acuérdense ustedes que existían los pozos ciegos. Es decir, que los desechos humanos, las aguas servidas, como se llama, estaban, no les voy a decir que en contacto directo, pero no había mucha diferencia entre donde estaban los distintos pozos ciegos con las aguas servidas con el agua que tomaba la gente. Es decir, no había purificación de agua. Bueno, de hecho, muchachos, el agua que nosotros tomamos en lo que es Buenos Aires y el Gran Buenos Aires es el agua del Río de la Plata. Agua más contaminada que el Río de la Plata creo que no existe. Sin embargo, tiene todo un proceso de purificación. Y el agua que se consume en el Gran Buenos Aires y en la ciudad autónoma es el agua más, no les voy a decir pura porque no es el término, pero más limpia, y ustedes lo pueden ver por el contenido de hipoclorito de sodio que tiene, de cloro, ¿no? Que es una de las aguas más limpias del mundo. Y sin embargo son tomadas del Río de la Plata. No se dice limpia, tiene un nombre. A ver si ustedes me ayudan. Potable. Agua potable, el agua más potable probablemente de todo el país. ¿Por qué? Por el sistema de purificación que tiene el agua. En lugares, por ejemplo, como Córdoba, el agua que se obtiene es del deshielo y de los famosos lagos. Y la gente se baña en esos lagos, sin embargo es el agua que se consume después. Lo que pasa es que tiene un sistema de purificación que la torna potable. Es decir, no... Bueno, pero ¿cómo termina hablando del agua? Por la obligatoriedad del servicio. Lo que nosotros no tenemos que olvidarnos es que generalmente los beneficios obtenidos por una obra de esta naturaleza se abonan a través de los impuestos. Bien, y por último tenemos otro tipo de retribución que es el canon. El canon es una suerte de retribución que abona una persona que obtiene un permiso o una concesión del uso de un espacio o dominio público. Y acá me adelanto un poquito al dominio público. Natalia, tenés el micrófono abierto, si lo podés cerrar. ¿Podría repetir, profesor? ¿Puede Porque no se repetir, escuchó por favor? nada. Sí, repito. El canon es la retribución que se paga por la obtención del permiso o concesión de uso de un bien del dominio público. Ese es el calecitero, ¿no? Que daba el ejemplo. Por ejemplo. Ahora, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que, o mejor dicho, lo que debemos diferenciar, porque la mayoría de la doctrina habla del permiso y de la concesión como si fueran sinónimos y en realidad no son sinónimos. El permiso es de carácter precario. No va a generar ante la revocación de ese permiso ningún conflicto para la administración pública, mucho menos de carácter indemnizatorio. El señor que tiene una calecita en la plaza y se le otorga el permiso, o un puesto de diario, y se le otorga el permiso para que ahí funcione, ese permiso es revocable en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia, por la administración pública, sin generar derecho alguno sobre el permisionario. ¿Me explico? Porque es a título precario. En cambio, cuando el uso de un espacio público se genera a través de un sistema de contrato de concesión de espacio público, ojo, ahí sí, sin importar que canon pague. Cuando hay una concesión, por lo general, ahora lo vamos a estudiar bien, pero en general es por tiempo determinado. Si usted rescata esa concesión por el motivo que sea, tiene el deber de compensar el desequilibrio económico que ha causado, lo que nosotros vulgarmente llamamos indemnizar. ¿Se entiende? Entonces, es muy importante establecer la diferencia, porque una genera responsabilidad y la otra no. Ahora, ambas pagan un canon, que es un precio por el permiso o concesión. Acuérdense ustedes del tema del correo, que se le otorgó a la familia Macri, o a la empresa Macri. No hablar de familia Macri está mal,
a los empresarios del correo. Cuando se produce el rescate, se produce por el incumplimiento al pago del canon. Durante muchos años no pagaron. Entonces ahí se produce el rescate por incumplimiento del pago del canon al cual la empresa se había comprometido. Bien, no sé si hasta acá vamos más o menos bien. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta que tanto el precio, la tasa, el canon, la contribución de mejora, desde el punto de vista de su fijación, de su establecimiento del monto, siempre es de orden local. Generalmente no, salvo algunas excepciones, es de orden nacional, sino por lo general es de carácter local. Lo que es importante establecer es cuál es la situación jurídica del usuario. Y aquí tenemos varias variables. Primero, tenemos que dejar en claro qué es el usuario. El usuario es el particular que utiliza el servicio público. En ningún lado, ninguna parte de la doctrina, ni los más liberales hablan de cliente. El usuario no es cliente. El usuario tiene un estándar jurídico muy superior al del mero cliente. Esto ténganlo siempre presente. Es decir, que el usuario posee el derecho subjetivo de usar el servicio dentro de los límites que le impongan las normas reglamentarias, no el prestador, sino las normas reglamentarias. Y eso está fundado. ¿Repetir lo que acaba de decir? Sí, cómo no. Sí, por supuesto. El usuario es el particular que utiliza el servicio público. Posee un derecho subjetivo de usar ese servicio. Está en él decidir usarlo, no salvo que sea de carácter obligatorio, dentro de los límites que impongan los distintos reglamentos, es decir, las disposiciones o normas reglamentarias. ¿Y en qué se funda este derecho subjetivo? Bueno, en la obligación que tiene el Estado de tutelar el interés público y de darle satisfacción. Tanto la obligatoriedad, ese carácter, ¿no?, como la generalidad de un servicio son fundamentos de los derechos del usuario, sobre todo utilizarlo, y a la obligación jurídica del prestador a prestarlo. Y esto lo dice Dromi, que dentro de la esfera administrativista tiene un concepto liberal. La relación jurídica que se establece entre el usuario y el prestatario puede ser reglamentaria, instrucción pública, contractual. Disculpe, doctor, ¿puede repetir de vuelta de la relación jurídica? Sí, la relación jurídica entre el usuario y el prestatario del servicio puede ser reglamentaria. Por ejemplo, la instrucción pública, la escuela primaria, la escuela secundaria. Ustedes saben que hasta la escuela secundaria es de carácter obligatorio. Preinicial, inicial o primaria y secundaria. ¿Sí? También puede ser contractual, el servicio de energía, de gas. Y algunas son de carácter mixto, tienen una fase contractual y otra fase reglamentaria, como por ejemplo el transporte público. Como ustedes saben, muchachos, los usuarios tienen un conjunto de elementos, o si ustedes quieren, de órganos o entes, que pueden, es decir, en dónde defender sus derechos. Obviamente siempre referenciándonos a la prestación. ¿Qué quiero decirles con esto, muchachos? Que sí existen órganos administrativos de control y existen entes administrativos de control. Por ejemplo, como también procedimientos de control, como puede ser la audiencia pública, que permite a los usuarios intervenir, participar en el control de la gestión de los servicios públicos.
¿Con qué fin? Asegurar la transparencia y la protección de los derechos de los usuarios. Un instrumento jurídico es la Ley de Defensa del Consumidor, la acción de amparo. Un organismo de carácter unipersonal que tiene una independencia funcional que se encuentra bajo la órbita del Congreso es el Defensor del Pueblo. Y después, obviamente, las asociaciones de usuarios y consumidores. La Constitución Nacional nos dice con toda claridad, si mal no recuerdo el artículo 42, nos dice con total claridad que los marcos regulatorios deben ser establecidos por ley emanada del Congreso de la Nación, tendientes a mantener y promover las prestaciones. Y es responsabilidad y obligación del Estado asegurar la calidad, la eficiencia, la continuidad y la obligatoriedad de los servicios públicos. ¿Asegurar, profesor, puede repetir? Sí, cómo no. Es obligación, es un deber del Estado asegurar los caracteres del servicio público. Continuidad, regularidad, eficiencia, eficacia, calidad, continuidad, ya lo dije. Es decir, todos los caracteres. Así lo asocia. Gracias. Bueno, ustedes saben que los entes reguladores, que son creados por ley o por decreto, supervisan y controlan el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los concesionarios, licenciatarios o permisionarios de un servicio público. Deben controlar las condiciones de seguridad, de calidad de la prestación, del cumplimiento de las inversiones, del mantenimiento y el debido uso de los bienes públicos, como así también establecer las tarifas, o mejor dicho, controlar que las tarifas sean adecuadas al servicio prestado. Los entes reguladores, muchachos, son entidades autárquicas que tienen un alto grado de especificación técnica. Y vamos a encontrar un ente regulador por cada sector específico de los servicios públicos. El Ente Nacional Regulador de Electricidad, el Ente Nacional Regulador del Gas, el Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios, la Comisión Nacional de Comunicaciones, etc. Y también son los responsables, y esto es bueno reiterarlo, de determinar el cuadro tarifario y la cuantificación, en caso de corresponder, de los subsidios que recibe cada empresa. Claro, no es esa su única función, ¿no? También tiene la función de recopilación y análisis de la información para determinar los patrones de desempeño de las empresas. Interviene en la renegociación de los contratos. Supervisa el cumplimiento de los planes de inversión. Está obligado a observar que se respeten los derechos del consumidor. Y también fiscaliza lo que se conoce como barrera de entradas, es decir, a nuevos competidores en la materia que le toque regular.
tengamos en cuenta que los sistemas monopólicos son en principio de carácter ilegales. La libre competencia es lo que se debe fomentar. Pero como nosotros decimos siempre en clase, una cosa es el deber ser y otra cosa es lo que ocurre. Hay veces que por el monto prestacional del servicio no existe la competencia en lo que es, bueno, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires se la dividieron en dos, para un lado Telecom en telecomunicaciones y para el otro lado esta empresa española, esperen que ya me voy a acordar el nombre. Telecom era una y la otra. Telefónica. Ahora, después con la telefonía móvil, esas cosas fueron atenuando, ¿no? O sea, el monopolio ya no era tan fácil de llevar adelante. Claro. Lo mismo pasa con Edesur y Edenor. Exacto. Es decir, una tercera empresa tendría que hacer una inversión muy grande donde no se justificaría o sería muy largo plazo el reembolso de las utilidades. Si alguien me iba a preguntar algo. Sí, escucho, si alguien me pregunta algo. Profe, una consulta. Si surge un conflicto entre el usuario y el prestador, ¿siempre primero se tiene que recurrir al ente? Mira, el sano procedimiento indica que el reclamo primario, el primer reclamo debe hacerse directamente ante el prestador. Ante la insatisfacción de la respuesta o silencio, uno puede recurrir al ente. Ahora, esto no está establecido. Esto es lo que hace la sana práctica. ¿Me explico? Ahora, el ente regulador, en la hipótesis de que se le formule una denuncia concreta, tiene el deber y la obligación de intervenir. Esto no significa que nos den la razón, pero sí tiene la obligación de intervenir. Y para acceder a la vía judicial en estos casos, siempre se debe agotar la instancia administrativa. No nos olvidemos del sistema madre, que es el procedimiento administrativo. ¿Por qué es esto, muchachos? Porque quien presta el servicio, ¿no?, aunque materialmente sea un tercero, es el órgano administrativo, es el Estado. Por más que la... Profe, Sí. disculpe, las OMIT también, ¿no? ¿Intervienen? ¿Que están en los municipios? Sí, por supuesto. Sí, intervienen. Sí, claro. Son una suerte de entes que resguardan el derecho de los usuarios, de los vecinos. Sí, por supuesto, intervienen. Profe, Sí, niña. aunque el prestador sea una empresa privada, el fuero, digamos, sería el contencioso administrativo, ¿no? Sí, por la naturaleza de la función que está cumpliendo. Esto no significa que si ustedes van a la vía privada, no haya algún juez en lo civil que se declare competente, ¿no? Esto ha ocurrido. El camino procedimental lógico es el contencioso administrativo, previo agotamiento de la instancia administrativa y dar la intervención al ente regulador. Hay veces que cuando el daño es ante un daño, la empresa se somete, a ver, estoy diciendo una barbaridad, mire, las empresas siempre se deben someter a la decisión del ente regulador. A veces no están de acuerdo, entonces se judicializa el tema, pero en principio uno tiene muchas instancias, ¿no? Quizás inclusive hasta para presentar un amparo es necesario agotar la vía administrativa, porque usted, directa o indirectamente, va a estar cuestionando el accionar del órgano administrativo, es decir, del Estado, ya sea nacional, provincial o municipal. ¿Me explico, Victoria? Sí, perfecto. ¿Me dio a entender? Entonces, Sí, no sé si desde el escucha, punto de pero vista... No escuché, perdón. No escuché lo que dijiste, Victoria. que sí, lo había entendido. Ah, bien. Claro, esto a veces chocamos con la realidad, a veces se nos hace muy complejo poder canalizar nuestros reclamos, ¿no? Porque a veces el prestador no te da bolilla, el órgano administrativo no te da bolilla, bueno, entonces uno tiene que implementar alguna otra vía. Aunque en lo personal siempre sugiero el agotamiento de la instancia administrativa, ¿no? Para que el juez no nos deseche la acción, no nos rechace el crimen en acción.
Sí. No, respecto a lo de la jurisdicción y eso, yo había leído en los textos que había en el aula que si el conflicto se suscitaba entre el concesionario y el particular, iba por justicia ordinaria, salvo que esté en juego una norma o un principio del derecho público, que iba por vía de contencioso administrativo cuando era entre el concesionario y el Estado el problema. Eso seguro, cuando es entre el Estado. Cuando es entre el Estado y el prestador es por el contencioso administrativo. Cuando es entre un particular y el prestador hay que ver de qué tipo de situación estamos hablando. Por ejemplo, si es un accidente que ocurre en una autopista, bueno, ahí iría directamente por la vía privada. Ahora, si es por un incumplimiento de carácter contractual, sería competente el contencioso administrativo. Aunque, como te dije antes, esto no significa que algunos jueces, mal llamados ordinarios, unos jueces en lo civil y comercial se declaren competentes. Claro, pasa que capaz que el particular, digamos, el damnificado, ante un daño grave que pueda sufrir, demanda tanto a la empresa como al Estado por ser una la prestadora y el otro la responsable. Entonces, obvio, en ese caso, obvio, ahí tal vez puede ir por el contencioso en ese caso, claro. Martín, uno cuando va a iniciar una causa, lo primero que tiene que hacer es identificar a los posibles responsables. Si uno los tiene bien identificados en forma objetiva, tiene que ir contra todos ellos, ¿no? De hecho, es muy común en los juicios de mala praxis que se hagan, bueno, si se hace en un hospital público, uno va contra el órgano del cual depende el hospital y contra el médico. Es decir, no es que va por un lado o por el otro. No, uno generalmente demanda a todos, porque alguien va a responder por ese daño. Obviamente, siempre y cuando se pruebe la mala praxis en sí mismo. ¿Me explico? Es decir, uno siempre va a reclamar ante el ente, porque acuérdense lo que dice la teoría del órgano. Aquel individuo que se encuentra en ejercicio pleno de la actividad administrativa, sea médico o no, y se encuentra actuando en actividad plena y actuando dentro de los límites de su competencia, sus actos son imputables al Estado. O sea que si vos vas a un hospital público y te haces una mala praxis, vos demandás al Estado. Después el Estado demandará al médico. Después el Estado podrá repetir contra el médico, no. Pero uno va contra el órgano. Y contra el médico también. Claro, porque tiene responsabilidad directa el acto por eso. Claro, obvio que tiene responsabilidad directa. Entonces uno en defensa de su cliente utiliza una amplia gama de acciones. No nos quedamos con una sola. Aunque la lógica tendría que ser... le puede sacar un poco más, creo, que al Estado que al médico. Sí, no, porque por lo general los médicos generalmente se cubren con su seguro de praxis. Claro, es verdad. No había tiempo. Después el problema se va a dar entre el órgano estatal y la compañía aseguradora. Pero uno no es que le va a cobrar más a uno que al otro. Lo que se puede asegurar es el cobro de uno u otro, que esas son dos cosas distintas. Ahora, el monto lo fija la justicia, no lo fijamos nosotros. Uno cuando hace una demanda fija un monto económico y agrega una frase que ustedes van a estar muy acostumbrados a usarla, que dice en más o en menos de lo que su señoría estime corresponder. No sea cosa que nos quedemos cortos. ¿Me explico? O que se nos vaya la mano. Igual en eso hay que ser muy discrecional. Hay que ser muy discrecional en la acción, pero muy racional en el monto, porque si nosotros reclamamos 1 millón de pesos y nos pagan 10, perdimos el juicio, por más que nos paguen. No sé si me explico. ¿Se entiende? Es decir, si uno reclama un monto exorbitante, ¿no? Y resulta que el juez le da la razón, pero dice, no, mire, usted está pidiendo un disparate, el otro ganó mucho más que nosotros por la menor suma que abonó. ¿Se entiende, muchachos? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno fija montos que sean de carácter racional. Bueno, ¿alguna pregunta? Porque acá nos estamos yendo un poquito de las ramas. Por las ramas, perdón. No, profe. ¿Martín? No, perfecto, profesor. Muchas gracias. Genial. Bueno, ¿qué les parece si entramos al contrato de concesión de servicio público? Ok, profe. Bueno, podemos decir que el contrato por el cual el Estado le encomienda a una persona física o jurídica, pública o privada, la organización y funcionamiento de un servicio público por tiempo determinado. Voy a repetir.
El contrato de concesión de servicio público es aquel contrato mediante el cual el Estado le encomienda a una persona física o jurídica, pública o privada, la organización y funcionamiento de un servicio público por un plazo determinado. El concesionario, que es la persona física, jurídica, pública o privada, a quien se le otorga la explotación, la concesión del servicio público, se llama concesionario y va a tener la particularidad que actúa por su propia cuenta y riesgo, sin perder de vista el objetivo que debe cumplir. Es decir, la satisfacción de un interés público. ¿Puedo repetir, profe, por favor? ¿Cómo no? ¿Cómo no? El concesionario es la persona física o jurídica, pública o privada, a quien se le otorga la concesión de un servicio público. Este actúa por su propia cuenta y riesgo. La labor realizada por el concesionario se le puede retribuir de dos formas: a través del precio abonado por los usuarios o a través de subvenciones o garantías establecidas en el contrato de concesión. ¿Puede repetir la última parte, doctor, por favor? Sí, cómo no, cómo no. ¿Se me escucha muy mal? No, yo... No, se escucha perfecto. Bueno, más o menos, porque no estoy leyendo, lo estoy improvisando con ustedes. Les decía que el concesionario actúa por su propia cuenta y orden, y por ende asume el riesgo de cierta prestación. El concesionario es la persona elegida por el órgano estatal. La forma en que este señor recibe su contraprestación, que es el precio por su labor, es pagado directamente por los usuarios o indirectamente a través de subvenciones fijadas por el Estado. Ambos sistemas, precio y subvención, pueden coexistir en un contrato de concesión. Una parte lo paga el usuario que utiliza el servicio y otra parte lo abona el Estado con el objeto de asegurar una prestación mínima. La subvención, para que tengamos una idea, es una suma fija, periódica o no, que le asegura al beneficiario un monto mínimo por la explotación de esa concesión de servicio público. Los sujetos del contrato de concesión de servicio público, por un lado, tenemos el concedente, que es quien otorga la concesión, es decir, el órgano administrativo que otorga la concesión. Estado nacional, provincial, municipal, entes descentralizados, etc. El concesionario, como ya dijimos, es a quien se le otorga. Y la tercera pata de esta mesa son los beneficiarios, que en este caso son los usuarios.
Entonces, en este tipo de contrato tenemos el concedente, por un lado, el concesionario por el otro y el usuario. Soledad, ¿querés preguntar algo? Sí, quería preguntarle si un ejemplo puede ser los peajes. Sí, claro, sí, aunque ahí estaríamos más en presencia de una concesión de obra pública, más que de servicio público. Por ejemplo, una concesión de servicio público es el sistema de trenes en aquellos que no se realizó el rescate, ¿no? Por ejemplo, las aerolíneas también son un sistema de concesión de un servicio público, aunque ahora ya han sido rescatadas. El tema de la concesión de obra pública es una forma que tiene el Estado de desarrollar alguna obra en donde su desembolso económico sea leve, poco, y que dicha obra sea abonada en gran medida, no en forma exclusiva, pero sí en gran medida, por aquellos usuarios de la obra pública. Es decir, hay obras públicas que se realizan con la explotación de dicha obra. Y ahí estaremos en presencia de los peajes. Si la obra ya está realizada y se concesiona el circuito ahí sí estaríamos ante una concesión de servicio público. No sé si contesté, Soledad. Sí, gracias. Bien. Muchachos, me estoy dando a entender, ¿no? Si genero dudas, por favor, aclarémoslas. No, muy claro, profe. Bien. No está claro. Gracias. La competencia para otorgar las concesiones casi siempre, en un 90%, es de jurisdicción local. Es decir, provincial. Excepcionalmente le corresponde a la nación. ¿Cuándo le va a corresponder a la nación? Bueno, cuando se trate de servicios internacionales o interprovinciales. O cuando, por la naturaleza de la prestación que se realiza, corresponde que esté regulado por el Estado Nacional. Es decir, por la naturaleza de la actividad. Entonces, por un lado tenemos los sujetos. Concedente, quien otorga. Concesionario, a quien se le otorga. Y el usuario, que es el beneficiario. La competencia es de orden local, 90%. Solo va a ser nacional cuando la naturaleza de la actividad desarrollada así lo amerite, cuando sea de carácter internacional o interprovincial. Une una o dos más provincias o une un Estado nacional con otro Estado. Extranjero, no sé si se entiende. Por ejemplo, si se hiciera un viaducto de Uruguay a la Argentina, bueno, sería de orden internacional. Caería bajo la órbita de jurisdicción del Estado Nacional. Los caracteres de este contrato. En primer lugar, es inalagmático. Disculpe, doctor, Sí. Perdón que lo interrumpa. Sí. ¿Me repite de vuelta los sujetos que me quedaron con los concedente? ¿Y? Sí, concedente, concesionario y usuario. Concedente, concesionario y usuario. Muchas gracias. De nada, Javier. Y la competencia, como dijimos, es de carácter local. Los caracteres. El primero de ellos es que es bilateral. Requiere de dos partes. Requiere de dos partes. En segundo lugar, es oneroso. Prevé una prestación y una contraprestación. Es de carácter conmutativo. También es intuito persona. Es
decir, que la concesión debe ser ejercida directamente por el concesionario a su cuenta, orden y riesgo. Y dicha concesión es intransferible, salvo que medie autorización del órgano concedente. Voy a repetir. Los caracteres del contrato sinalagmático o bilateral, oneroso y conmutativo, intuito personal. Ustedes saben que existe un mecanismo bastante complejo para seleccionar al co-contratante. Si no fuera de ejecución personal el contrato de concesión, afectaría el principio a la transparencia en la selección del co-contratante, en la licitación pública que se lleve adelante. ¿Por qué? Porque A, que cumple todos los requisitos para obtener ese contrato, no va a tener inconvenientes en participar. En cambio, B no reúne los requisitos. Entonces después A no le puede transferir el contrato a B, porque C probablemente también reunía los requisitos y por X motivo, mejor oferta, ganó A. ¿Me explico? Entonces la cesión de un contrato, la posibilidad de transferencia de ese contrato, en primer lugar, como decimos los abogados, prima facie, se encuentra prohibida. Tiene que mediar una causa justificante que ponga en riesgo la prestación de un servicio elemental para que la administración pública acceda a esa situación o a ese permiso, si ustedes quieren. El contrato de concesión tiene ciertas ventajas o privilegios para el concedente, que como ustedes bien saben, son inaceptables dentro del derecho común. Dichos privilegios o dichas ventajas son exclusiva competencia del Poder Legislativo y es también de carácter temporario. ¿Y cómo se puede ver o cómo se manifiesta en la concesión del servicio público? Bueno, por el monopolio, que es la supresión de la concurrencia en una actividad libre para reservarla a una entidad pública o privada. A ver, imaginemos que una persona jurídica pública realiza la prestación en un ente estatal X de un servicio público y se le otorga esa suerte de privilegio en desmedro de otras competidoras. También puede ocurrir que sea la única prestadora. No sé si soy claro con lo que estoy diciendo. Es decir, que la concurrencia se ve afectada por dos variables, porque exista más de una empresa y no se le permita participar, o directamente existe una sola empresa. Entonces se consolida el monopolio como una forma de excepción. Hay países como en Estados Unidos que tienen una ley sobre antimonopolio muy dura, muy fuerte, en donde las empresas son sancionadas por ejercer ese monopolio. En nuestro país eso no ocurre. Y después otra situación de privilegio sería la exclusividad. Cuando la administración pública asume el compromiso de no otorgar nuevas concesiones para el mismo servicio. Por ejemplo, esto se dio con Edenor y Edesur en la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Si uno se va al interior del país,
¿no? O al interior de la provincia de Buenos Aires, va a ver que en el sistema eléctrico existen cooperativas que son de carácter local. Y es la única prestadora. Bueno, ahí habría un sistema monopólico, como dijimos recién. Ahora, también puede darse que esa empresa, pongámosle privada, para instalarse en el lugar, una de sus condiciones es que por un lapso del tiempo no se permita la instalación de otra empresa. Y ahí estaremos en el concepto de exclusividad. El Estado le garantiza que por X cantidad de años no va a permitir que se instale otra empresa que brinde ese mismo servicio público. Esto tiene, en principio, esto sería reñido con el sistema jurídico, pero no hay que perder de vista la necesidad colectiva del servicio público que se está prestando. Imaginen ustedes que no hay ninguna empresa que se quiera instalar, no hay ninguna empresa que se quiera instalar en una ciudad determinada y nos dejan sin energía eléctrica, y a veces el Estado no tiene los medios para suplir esa necesidad. Entonces aquí esas situaciones, aunque sean regañadientes, son permitidas. Si alguien me iba a preguntar algo. No sé si es Carolina la que me va a preguntar algo. Doctor, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, hombre, por supuesto. ¿El servicio de grúas de la ciudad de Buenos Aires sería un contrato de servicio público? Mira, no conozco el contrato en sí mismo. Puede ser que sea un contrato de concesión de servicio público, como puede ser también un contrato de locación de obra. Hoy en día la locación de servicio y locación de obra, el Código Civil lo ha unificado. Es lo mismo, serían sinónimos. Puede generarse a través de los dos mecanismos. Ahora, en realidad, no conozco el contrato, no te podría responder cuál de los dos es. Pero podría ser una concesión de servicio público tranquilamente. Bien. Tranquilamente. Y vos fíjate que eso es una explotación meramente privada, donde, según tengo entendido, la ciudad de Buenos Aires solo participa en un porcentual de la recaudación de la empresa. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo de la ciudad? Que no le estacionen en cualquier lugar. El fin perseguido por, siempre hablando de la buena fe, ¿no? El fin perseguido, el interés público perseguido es liberar los espacios públicos indebidamente ocupados. Y si además logra hacer eso a través de otra empresa y recibe dinero, bueno, muchísimo mejor. Ahora, si nosotros pensamos que es con un fin recaudatorio, bueno, ahí se desvirtuaría, escapa de los lineamientos de lo que sería el fin público perseguido, ¿no? Y por ahí estaríamos ante un fin económico. Amílcar me pregunta si puede existir la exorbitancia. Sí, seguramente existen, sí. Sí. El poder exorbitante de la administración para fijar este tipo de disposiciones se lo usa con mucha habitualidad. No sé si contesté, José. Sí, doctor. Muchas gracias. Bien. Existe lo que se conoce como control del concesionario. Como hemos dicho antes, hace un ratito nomás, todos los concesionarios están bajo el poder de control que puede ejercer directamente la administración pública o a través de distintos órganos creados para ese fin determinado. Por ejemplo, los entes reguladores, la Auditoría General de la Nación, el Defensor del Pueblo, la Comisión Bilateral Permanente del Congreso, la suma de asociaciones comunitarias o de carácter social. Todos ellos actúan sobre el control del servicio. Ahora bien, que actúen como un elemento de control no significa que puedan aplicar sanciones. Es decir, por ejemplo, una asociación que protege a los usuarios, por más que sea una asociación civil reconocida, carece de la potestad de aplicar sanciones.
quizás sí posee la facultad de reclamar ante los órganos competentes la aplicación de alguna medida de carácter de control o de carácter restrictivo. Pero siempre es el órgano, hay un órgano competente que es el que va a asumir esa facultad de control. Si el Estado lo hace de manera directa a través de sus órganos, generalmente el control es de oportunidad, mérito y conveniencia, pero sobre todo de legalidad. Si lo hace a través de los entes reguladores o del ente creado para tal fin, reglamentariamente ese ente tiene preestablecido el tipo de sanciones que puede aplicar. Que por lo general, cuando es muy grave, es de carácter económico, si no son de carácter correctivas, sanciones correctivas. Ahora bien, el Estado concedente, y esto quiero que quede claro, es quien es el ente regulador y controlante de la gestión. Es decir, como es un servicio público, el órgano estatal no puede desentenderse del control ni de establecer la regulación de ese servicio. Y en el caso de ser necesario, proceder en consecuencia de la acción reprochable. Quizás hablé en forma muy difícil. Lo que les quiero decir es lisa y llanamente que el órgano estatal que se constituye como concedente jamás pierde su facultad de control y mucho menos su capacidad sancionatoria. ¿Se entiende esto, muchachos? Bien, vamos al plazo de la concesión. Todas las concesiones son de carácter temporarias. No existe la concesión a perpetuidad. Es decir, que toda concesión se otorga por un plazo razonable. ¿Y por qué hablamos de plazo razonable? Porque debemos asegurar, si se hace una concesión de un servicio público es porque la administración posee cierta deficiencia para prestarlo en forma directa. Es decir, que necesita un tercero para llevar adelante esa prestación. Si no, lo realizaría directamente el Estado. ¿No? Ahora, hay personas jurídicas que se encuentran capacitadas y preparadas para cumplir esa función. Entonces, cuando se celebra un contrato de concesión de un servicio público como de una obra pública, debe realizarse por un tiempo que le asegure al prestador la amortización del capital y una ganancia razonable. Es decir, que funcione la ecuación económica financiera del contrato. Ningún concesionario va a trabajar a pérdida. Pero los concesionarios generalmente arriesgan capital privado, asumen el riesgo de la prestación, sin saber el efecto futuro incierto que pueda ocurrir. Por eso el Estado, en algunos servicios en particular, utiliza la figura de la subvención, que no es nada más ni nada menos que asegurarle un monto lucrativo a la empresa para poder sostener, o si ustedes quieren, amortizar el capital y la ganancia razonable por la prestación básica que va a realizar. También existen otros tipos de concesión que se lo conoce como licencia de explotación. En este caso no hay un tiempo determinado. La telefonía básica, por ejemplo. En este caso se transfieren los activos a favor de las licenciatarias. Y la administración pública cada 5 años podrá revisar las condiciones de prestación del servicio. En la hipótesis de incumplimiento por parte del concesionario, el órgano concedente podrá revocar la licencia o declarar su caducidad. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Me doy a entender, muchachos? Sí, doctor. Bien. Nos queda por ver las formas de
extinción del contrato de concesión de servicio público. La forma normal es por cumplimiento del plazo. Se le otorga una concesión por 20 años, vencido el plazo, vuelve dicho servicio a ser concesionado o a cumplirlo directamente el órgano estatal. Me acuerdo que una concesión de obra típica para el ejemplo, no de servicio público, pero sí de obra, fueron las autopistas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las dos primeras autopistas que hemos tenido, que si ustedes recordarán se hizo durante un gobierno de facto. Y se le dio la explotación a la empresa constructora, si mal no recuerdo, por 30 años. Vencido ese plazo de tiempo, tanto la obra, me acuerdo que fue bajo la intendencia del doctor de la Rúa, tanto la obra como la explotación de la obra pasó a manos de la ciudad. Entonces ahí se pone de manifiesto el tiempo determinado de explotación de la cosa. Pero ahí no estábamos ante una concesión de servicio pública, sino de obra pública. Bueno, les decía que la forma de extinción es por el cumplimiento del plazo, que es la forma normal. La otra es por rescisión contractual, ya sea de manera unilateral o bilateral. Unilateral por incumplimiento de la otra parte o bilateral por acuerdo de parte. Es decir, cuando hay culpa de una de las partes, la parte que cumplió puede rescindir en forma unilateral. Y me viene a la memoria el decreto 3003 del año 2006, si mal no recuerdo, en donde se rescinde el contrato de Aguas Argentinas, sociedad anónima, porque se habían encontrado altos niveles de nitrato en el agua. Entonces, como estaba comprometida la salubridad pública, el gobierno de entonces decidió rescindir el contrato. Y esa rescisión fue de carácter unilateral. En cambio, va a ser bilateral cuando confluyen la voluntad de ambos contratantes en rescindir el contrato. Otra forma en que finaliza el contrato de concesión es por rescate. Que aquí la decisión... A ver, cuando hablamos de rescisión unilateral, puede ser tanto del concedente como del concesionario, por incumplimiento de alguna de las dos partes. ¿Se entiende? Cuando hay rescate, no estamos hablando de rescindir un contrato. Estamos hablando de que la administración pública en forma unilateral asume directamente la gestión de la prestación que había encomendado. Y me viene a la memoria la ley 26.412, que para garantizar el servicio público de transporte aéreo comercial de pasajeros, correo, carga, el Estado procedió al rescate de la empresa Aerolíneas Argentinas, creo que también Austral y Cielos del Sur. Y obviamente todas sus empresas controladas, ¿no? ¿Por qué? Porque se declaró de interés público y sujeta a expropiación las acciones de estas empresas. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, hombre. Perdóneme que me interrumpa. No, Esto es por oportunidad, mérito y conveniencia, ¿no, profe? Sí. Yo lo tengo así. Sí, es que es así como vos decís, Omar. En el rescate es el órgano estatal quien decide en forma unilateral asumir la prestación directa del servicio, obviamente sin mediar acuerdo de partes y sin que exista un elemento tendiente a generar una rescisión contractual. Es decir, no tiene que haber causa. Lo que tiene que haber es una causa superadora en lo que hace el servicio público en sí mismo. Imagínate vos que en el caso del transporte aéreo comercial,
a la empresa le resultara, no sé, antieconómico dirigir aviones a Ushuaia. Bueno, te dejan aislada una provincia. Ustedes saben que para ir a Ushuaia la única forma es por barco, porque no hay camino terrestre, salvo que pasemos por el lado chileno. Entonces el Estado, para asegurar esa prestación, rescata el servicio y lo realiza él, a pérdida, pero lo realiza en forma directa. O sea que no hay una culpabilidad. Mira. ¿Habría sí, en sí una culpabilidad o se configuraría otra excepción? No, mira, puede haber culpabilidad de la empresa. Todo va a depender del tipo de contrato, es decir, lo que establezcan las cláusulas contractuales. Si la empresa se había obligado a mantener el servicio incluso bajo pérdida, ¿no? Entonces ahí sí habría un incumplimiento. Pero si no estaba previsto, como no estuvo previsto en muchísimas situaciones similares en las mal llamadas privatizaciones, bueno, el Estado siempre posee la posibilidad de rescatar el servicio público. A lo sumo, indemnizará. Si tiene que indemnizar, indemniza. Es más, yo creo que en este caso concreto que les di el ejemplo del servicio del transporte aéreo comercial, creo que ahí el Estado argentino tuvo que indemnizar a la empresa prestataria. Profe, tengo una duda. Sí. Si usted, dijo que era una forma de extinción del contrato de concesión, pero recién dijo que el rescate no necesariamente concluía la relación con el concesionario, o si una vez que el Estado hace el rescate ya se murió el contrato, la concesión. No, Silvina, no dije eso. Lo que dije es que puede no haber culpa en el rescate por parte del contratista. Es decir, no necesariamente hay un elemento... A ver, en Aguas Argentinas se descubrió nitrato en el agua en una mayor abundancia de la que tenía que haber. Entonces había una causal. Ahí operó la rescisión contractual por incumplimiento. ¿Por qué? Porque puso en riesgo la seguridad pública. En cambio, en el rescate no necesariamente tiene que haber un incumplimiento por la contraparte, por el concesionario. Se lo puede rescatar el servicio por una cuestión, por el solo hecho de invocar el interés público comprometido. ¿Me explico? Por eso, cuando hay rescate, hay posibilidad, en la rescisión también, ¿no? Pero hay posibilidad de que se exija una reparación de carácter económica del concesionario al concedente. En cambio, en la rescisión hay una culpabilidad de alguna de las dos partes. En cambio, en el rescate no tiene que haber un hecho que le impute culpabilidad a la otra. No, basta con que haya un interés público superior. Claro, o que se ponga en riesgo el interés público. O sea, en el caso del rescate también igual termina en la concesión. Sí, se rescinde. La rescisión existe, pero por rescate. Okay. No es ni una rescisión unilateral ni bilateral. Es un rescate del servicio. Por eso da lugar a indemnización. Bien. Gracias. ¿Sí? Sí, pero no dije que seguía existiendo. No. En ambos casos se termina el contrato. Uno tendrá variables judiciales y el otro no. O ambos. Generalmente todos van a juicio. ¿No? Todos van a deducir que no son responsables en la rescisión. Okay. Bien, vamos a la responsabilidad que genera el contrato de servicios públicos. En primer lugar, el concesionario asume ante el usuario una obligación de resultado y su responsabilidad es objetiva. Es decir, entre el concesionario y el usuario hay una relación de resultado. Por ejemplo, yo saco un pasaje en avión para que me lleve a Ushuaia. El concesionario me tiene que llevar a Ushuaia, es de carácter objetivo. No me puede llevar a Neuquén y dejarme en Neuquén. Y si tengo que hacer transbordo o tengo que hacer cualquier otra cosa no prevista, tendrá que tener o adoptar los elementos de previsión necesarios para no generarme un perjuicio y que yo acepte. Muy típico en las demoras de vuelo. Uno va a Miami, bueno, yo no conozco Miami, no fui nunca, pero tengo la ilusión de algún día ir a Miami para pasear por esos shoppings fabulosos, como me cuentan siempre, y resulta que tengo que tomar el vuelo a las 10 de la noche y está sobrevendido, y me hacen esperar hasta las 12. Bueno, ¿qué hace la empresa? Por lo general te da un vale de comida para que te vayas a tomar un café, te comas un sándwich y no protestes, ¿no? Ahora, si tengo que pasar toda la noche, me derivo a un hotel.
y yo paso la noche en un hotel, a costa de la empresa que presta el servicio público. ¿Me siguen? Entonces, como es una obligación de resultado, la responsabilidad siempre es objetiva. No hay no queda a criterio de, no, es de lugar a lugar, punto. Si no se cumple hay un incumplimiento contractual. Obviamente que hay excepciones y que el prestador se puede liberar, ¿no? Por ejemplo, por distintas causales, por mi culpa. Es decir, si yo tengo que estar a las 10 y llego 10 y 5 y el avión se fue, bueno, ¿qué responsabilidad tiene este? ¿Cumplió de llevarme? No. ¿Pero por culpa de qué? ¿De él o mía? No, mía. El avión salió en tiempo y forma. ¿Se entiende? O, por ejemplo, una amenaza de bomba. ¿Qué culpa tiene el prestador de que un loco haya hecho una denuncia de bomba? O haya puesto una bomba. Entonces, en ese caso, se libera. Pero si no, es una cuestión de resultado, es una obligación de resultado. ¿Se entiende esto, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. ¿Dónde se realiza el reclamo? Bueno, la responsabilidad del concesionario debe reclamarse en forma directa. Es decir, ante la misma empresa que realiza el servicio. Y los reclamos pueden ser múltiples. Mal funcionamiento, exceso tarifario. Y el Estado va a responder por la falta de servicio y por los daños que ocasione su actividad policial de control, que está encarnada en los entes reguladores. Dicho en términos más simples, chicos con todo respeto, ¿no? El Estado siempre es responsable, por acción o por omisión. Siempre va a haber responsabilidad estatal. Si bien la nueva ley de responsabilidad del Estado es bastante laxa en ese tema, y lo van a ver el jueves con Gustavo, que lo va a explicar mucho mejor que yo, ustedes van a ver que el Estado, por principio, si ustedes quieren por principio constitucional, es responsable por obrar y por no obrar, por hacer o no hacer. Y por dejar de hacer también. ¿Se entiende? Entonces, en los servicios públicos no puede limitar su responsabilidad por el simple hecho de tener que el prestador sea una persona jurídica distinta al órgano concedente. La responsabilidad siempre va a recaer sobre el órgano estatal. Por eso, cuando el Estado no controla, también es responsable. Y si ustedes quieren, recuerden el accidente de Once, como los responsables de realizar la previsión y control, que fueron todos sometidos a la justicia. A todos se le encontró responsabilidad, directa o indirecta, pero responsabilidad fin. Y algunas se ahorraron mucho más, ¿no? Porque se encontraron otras cosas que es lo que menos pensaban, o si lo pensaban que no iba a tomar estado público. Pero lo cierto es que cuando el órgano estatal, por el motivo y la causa que sea, no actúa como debe obrar, acuérdense cuando hablábamos del deber de actuar del órgano administrativo, es responsable, no puede limitar su responsabilidad. Y si inclusive obrando en forma adecuada se le imputa responsabilidad por una acción realizada por el concesionario, también es responsable. Claro, en esa hipótesis puede deslindar su responsabilidad ante el incumplimiento, siempre y cuando haya realizado todos los pasos procedimentales de control que amerite la prestación que está vigilando. Porque acuérdense ustedes, como les dije antes, que no solo controla por oportunidad, mérito y conveniencia, sino también por legalidad, que quizás es el control más importante. Y cuando nosotros decimos oportunidad, mérito y conveniencia, estamos diciendo, cuando el Estado lo crea oportuno, cuando lo crea conveniente,
cuando amerite el control. Es decir, en todo momento. El Estado solo tiene que decir controla o no controla. ¿Se entiende? No tiene límites para el control. Pero donde más se va a abocar ese control es sobre el control de legalidad. Es decir, que el servicio público sea prestado conforme a derecho, o al menos las cláusulas contractuales que generaron la anexión, o si ustedes quieren, no la anexión, pero sí la conexión entre el concesionario y el concedente. Bien. ¿Alguna pregunta, muchachos? Mire, yo a forma de ejemplo les voy a dar algunas rescisiones por incumplimiento. Correo Argentino, canon impago. La concesión de Ferrocarriles San Martín, que en esa época estaba, acá, si mal no recuerdo, a cargo de Transportes Metropolitanos, en donde el Estado, en principio, se hace cargo de la línea férrea y después la cede. Después, como le dije antes, la rescisión del contrato de Aguas Argentinas. Después también el contrato del Ferrocarriles Roca. Eso creo que fue en el mayo del 2007. En el 2008, Aerolíneas Argentina, que luego se consolida por la ley 26.466. Bueno, entre otras, no hay muchas más. Bien. Muchachos, nos quedan 10 minutos. ¿Alguna pregunta? Sí, profe, yo tengo una, no lo llegué a notar bien, que en cuanto a... Sé que alguien preguntó algo, pero la verdad no llegué a escuchar nada. No se escucha, compañero. Se te sigue sin escuchar, Javier. Muy lejos. No, yo preguntaba sobre los plazos. ¿Vos preguntabas? Sobre los plazos, creo que dijo. Si no, que lo Sobre escriba los en el chat. ¿Sobre los plazos de qué? Dice sobre los plazos. Si querés escribirlo y yo te lo leo. Sí, leo que dice los plazos, pero no sé a qué se refiere. Del contrato sí son determinados. Son determinados. Como te decía antes, son de carácter racional. El tiempo se tiene que fijar en forma racional. Le debemos asegurar al concesionario que recupere el monto de la inversión y una ganancia operativa. Ningún concesionario va a trabajar a pérdida. ¿Se entiende esto? Muchachos, 2 minutitos, si ustedes me dan tiempo, me gustaría hablarles un poquito del poder de policía, ¿no? Estos 10 minutos como para darles 2 o 3 conceptos. Karina Herrera está haciendo un resumen, que entiendo que es... Sí, ahí se lo copié a su compañero, si quiere copiar. Sí, es explicativo para ustedes, ¿no? No es una pregunta para mí. No, profe, le comparé lo que copié. Muy bien, gracias. Bien, miren, nosotros estamos acostumbrados a hablar de policía y poder de policía. Pareciera que son sinónimos, pero en realidad no lo son. El poder de policía es la facultad legislativa que tiene la organización, el Estado, para determinar ciertas normas de carácter restrictivo, de índole colectiva, que regularían las actitudes o las acciones de los particulares. Es decir, el concepto de poder de policía tiene origen legislativo y está compuesto por un conjunto de normas de carácter restrictiva que, como bien dice la palabra, restringe libertades particulares. En cambio, cuando hablamos de policía, estamos hablando de una función administrativa. Una función administrativa concreta de control. No estamos hablando del policía que está vestido de policía, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la administración pública.
Por ejemplo, una ordenanza que establece determinados requisitos para habilitar un negocio se manifiesta a través del poder de policía que tiene la administración. La acción de policía es la función que ejerce el inspector cuando va y controla que si ese comercio cumple o no con las pautas establecidas en el cuerpo normativo. Entonces, cuando hablamos de poder de policía, es una actividad netamente legislativa. Poder de policía, netamente legislativa. Policía, acción administrativa. A través de los tiempos hubo dos variables, o si ustedes quieren, dos tendencias, ¿no? La tendencia restrictiva o criterio restringido y criterio amplio. El criterio restringido, que se aplicaba o se aplicó hasta principios de siglo, solo se ocupaba, ¿no?, sobre la protección de ciertos derechos individuales que abarcaba la seguridad, la moralidad y la salubridad pública. Hasta que en el año 1869 surge el fallo de Plaza de Toros. Ahí se genera este principio de criterio restringido. En cambio, en el año 1900, el criterio restringido es aquel que dice que el poder de policía que tiene la administración pública debe limitarse concretamente a determinar o asegurar la protección de los fines de seguridad, moralidad y salubridad pública. Y esto está plasmado en ese fallo de Plaza de Toros. En cambio, esto fue en el año 1870, 1869, si la memoria no me falla. Sin embargo, el caso Ercolano, que es de 1922, establece un nuevo criterio que se lo conoce como criterio amplio. Yo les sugiero que ambos fallos los lean, porque lo van a entender con claridad. En donde, además de la seguridad, moralidad y salubridad pública, entiende ese fallo judicial que debe ampliarse la actividad limitativa a la defensa y promoción de los intereses económicos de la colectividad y al bienestar general de dicha comunidad. Entonces, cuando hablamos de un criterio amplio, no solo nos referimos a esos tres elementos, moralidad, salubridad pública y seguridad, sino que Gordillo incorpora lo que es la tranquilidad pública, la confianza pública, la economía pública, la estética pública, el decoro público, la seguridad social, y en general protege todo aquello que haga al bien común. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando hablamos de poder de policía, estamos hablando de límites de carácter normativo hacia la actividad de las personas, es decir, nosotros, ¿no? Nos regula nuestra actividad. Con el paso del tiempo, el carácter, si ustedes quieren, social y de protección o de seguridad social que se fueron generando con el tiempo, con el correr de los tiempos, se hizo más abarcativo este concepto de poder de policía. Es decir, que hoy por hoy, las personas que vivimos en sociedad, ustedes y yo, ¿no?, tenemos un montón de limitantes que van más allá del buen gusto, de la seguridad, de la moralidad, de la salubridad pública, que son esenciales esos tres, sino que van más allá. Por ejemplo, la parte económica pública, ¿no? A ver, se los voy a dar como un ejemplo. La normativa que fija la prohibición de actualización de los montos de los alquileres. Eso es una limitación a la actividad privada. Es decir, yo alquilo un bien a 10 pesos con la posibilidad de aumentarlo todos los meses un peso. Y sale una norma que me dice, mire, usted no puede aumentar más. ¿Por qué? Porque hay que asegurar la salud, el derecho a la vivienda de la población. Si usted aumenta, la gente no puede alquilar. Así que el precio se congela. Bueno, eso es un limitante a los derechos privados. Eso es el ejercicio pleno del poder de policía. Por ejemplo, en la actualidad, la prohibición de aumento de productos. No estoy hablando si está bien, está mal o está regular, eso no es el tema de discusión y no voy a entrar en eso. Tengo mi propia idea y ustedes tendrán la suya. Pero lo cierto es que eso es una limitante, es una limitación a un derecho particular.
¿Y por qué se hace? Porque se persigue un fin público. Ahora, si el método es bueno, es malo, regular, eso no lo sé. No me interesa diluirlo ahora. Lo único que me interesa diluir es que ustedes entiendan cómo funciona el poder de policía. Que para asegurar que la gente coma, prohíben los aumentos. Ahora, claro, después puede haber desabastecimiento y la gente no come. Bueno, esa sería una consecuencia. ¿Me explico? Pero fíjense ustedes cómo el poder de policía, en lo que fue todo el siglo XX, sobre todo con las políticas sociales implementadas a mediados de siglo, cómo muchas de ellas excelentes, otras no tanto, cómo se ha avanzado sobre los derechos particulares. Bueno, esto que les acabo de decir es muy abuelo de pájaro, pero al menos para que tengan una idea básica cuando vayan a abordar la temática. De todas formas, para el día del examen, cuando me digan, ¿vieron poder de policía? Yo les decía, mire, lo único que le pude dar es el concepto, ¿no? Y esto de restringido y amplio, ¿no? Que ustedes con una lectura de 10 minutos lo van a entender. No es para nada complejo. El resto de los temas que no se vieron, bueno, entiendo que no se los tomaron. Muchachos, quedan 2 minutos. ¿Alguna pregunta? Gracias, doctor. ¿Ninguna pregunta? ¿Usted va a estar en el día del examen? ¿Usted va a estar, doctor? Saben que no escuché porque se superpuso. Nosotros preguntamos lo mismo, si va a estar el día del examen. En general sí, creo que sí. Si es escrito, no. Me corrijo, perdón. Si es virtual, no. Si es presencial, seguramente, sí. Como la vez pasada. ¿Pone noche, doctor? Presencial, doctor. ¿Cómo? ¿Son de poner noche? No escuché, chicos, perdón. Va a ser presencial, doctor. Si va a ser presencial, no sé cuál es la metodología, lo ignoro, no lo decido. Es más, me avisan que tengo que ir y nada más que eso. Le decía que va a ser presencial, doctor, ya se habló de este tema. Bien. Lo que no sé cuál va a ser la metodología. Si va a ser coloquial como la vez pasada o van a instrumentar otro tipo de otro tipo de examen. Acá me dice Karina que hasta ahora es como el segundo tenemos entendido, es decir, como el de anterior. Sí, me refiero a presencial, pero veía tampoco que podía haber una variable entre oral o escrito. Eso no lo sabía. Eso lo va a decidir la doctora López con la doctora Colosia, que son las que se encargan de armar los exámenes. Y los que eligen la metodología obviamente con el consenso del doctor De Santi, ¿no? Con la aprobación. Calculo que el jueves sabremos, porque el parcial ya se lo tenemos más. Pregúntenle a él, yo honestamente no tengo la menor idea, ¿no? Ahora, si es presencial, voy a estar seguro. Si es así virtual, no, porque bueno, se ocupan las chicas de eso. Me liberan un día. Bueno, chicos, si no tienen ninguna pregunta, el jueves podrá ser que nos encontremos o no, dependerá de Gustavo. Si nos encontramos, seguiremos desarrollando este tema y veremos responsabilidad. O si viene Gustavo a dar la clase, háganle acordar que tienen que ver responsabilidad del Estado, que es de lo que nos queda lo más importante. Gracias, doctor. Muchas gracias. Muchachos, nos vemos el jueves, ya el día del examen. Gracias. Buenas noches. Les envío un saludo. Hasta luego. Buenas noches, gracias. Chao, gente, hasta luego.